tener hoy el cuarto capítulo de el tomo 3 del libro El Camino del Trono de Dios que estamos siguiendo todas las semanas. En esta ocasión queremos juntos hablar sobre cómo el tabernáculo fue instalado y fue ungido. El tabernáculo del desierto fue preparado de forma muy delicada, muy especial, muy detallada por Moisés y sus ayudantes, y llegó el momento cuando estaban todos los artefactos elaborados, ¿sí? Toda la confección hecha, y entonces, bueno, llegó el momento de instalarlo. Y el orden que se siguió fue el orden propio de todas las cosas que Dios hace, en el cielo y en la tierra. Dice la autora que el orden estaba notablemente, bueno, es la marca de origen de todas las obras de Dios, y se manifestaba también en cada detalle de la economía hebrea. Por ejemplo, la salida para ir a Canaán, ¿sí? O la forma en que entraron los implementos del santuario y luego fueron puestos cada cosa en su lugar. Ellos acamparon en el desierto, en orden. Hubo un espacio que quedó libre, y en ese espacio iba a ser el espacio que iba a ser preparado, ese espacio preparado para el tabernáculo. Pero mientras preparaban todo, había un espacio libre y las tribus estaban formadas, 3 por cada lado, 3 al norte, al sur, al este y al oeste, y estaba allí el espacio abierto, dice la autora, para que entonces, cuando el pueblo trajera sus dones, esos insumos especiales, el santuario fuera preparado y después fuera construido por los maestros elegidos e inspirados por Dios para esa obra, ¿sí? Y entonces las tribus podían ya anticipar, paladear ese santuario mientras iban ofrendando, iban llevando los insumos para que el santuario fuera edificado. Bueno, llegó el momento cuando entonces esa obra grande, muy hermosa, fue hecha. Y entonces podemos ver allí que si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Ellos permanentemente estuvieron allí con mucho cuidado. Había orfebres y personas que se trabajaban con los materiales al mando de Bezalel, hijo de Aholiab, ¿sí? Había personas que se dedicaban a los bordados, a los tejidos, a la ropa de los sacerdotes, a las cubiertas del santuario, al mando de Aholiab. Bezalel representando a las familias sacerdotales, porque era él pariente de Moisés. Aholiab representando al pueblo liso, llano, ¿sí? Pero también comprometido con la obra de Dios, de la tribu de Dan. Uno que estaba dentro de la dinastía, ¿sí? Más sacerdotal, cerca de ella, Bezalel. Otro que estaba en una tribu más bien fronteriza, como iba a ser la tribu de Dan, pero ambos comprometidos y elegidos por Dios para llevar a cabo la obra del santuario. Bueno, entonces estuvimos allí viendo cómo por espacio entonces de varios meses, un año después de la salida del pueblo de Egipto, según se dice en Éxodo 12:2, y unos 10 meses después de haber llegado y acampado en el desierto Sinaí, bueno, se erigió el tabernáculo. Estuvo todo listo, todo preparado, se erigió el tabernáculo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 40, versículo 17, cuando nos dice que llegó el momento especial, cuando empezaron a ver esa tienda maravillosa que iba a ser la morada de Dios con ellos. Una carpa más, pero una carpa especial porque Dios estaba acampando con sus hijos paso a paso mientras iban avanzando a Canaán. Éxodo 40, 17 dice que así el primer día del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Primer día del primer mes, del calendario hebreo. Pero ¿cómo entró? No entraron las cosas así nomás en un orden, bueno, aleatorio, sino que fue entrando todo por orden, en una procesión muy solemne y muy hermosa. Dice allí que trajeron el tabernáculo a Moisés, y eso lo dice Éxodo 39-33, Bezalel y sus ayudantes trayendo las cosas de oro, plata, bronce, las piedras, el tallado en madera, trajeron su obra. Allí estaba entonces delante del pueblo que había ofrendado la obra lista. Bezalel y los suyos a cargo de la obra de los materiales preciosos y la madera. Después entró Aholiab y sus ayudantes trayendo lo que habían hecho ellos, las cubiertas, las vestimentas, los bordados, los grabados. Todo fue allí ingresando por orden. El pueblo miraba. Y entonces llegó el momento de empezar a armar el tabernáculo, siguiendo
dice la autora, un poco la orden o la línea de marcha, el orden de marcha que el pueblo había tenido en las salidas desde Egipto. Así que ella va diciendo, bueno, por orden todo lo que fue siendo traído para ser armado, los 2 querubines de oro macizo, 48 tablas talladas, 15 barras de oro, los 100 zócalos de plata maciza, las 9 columnas de oro para el velo y la puerta, 70 columnas de bronce brillante para el atrio, 65 zócalos de bronce, y así cada parte de los de Aholiab, de los de Besael, iba viniendo, ¿sí? Bueno, después tenemos a Aholiab y sus ayudantes que traen el velo azul, púrpura y escarlata, la puerta, el portal, la cubierta anterior del tabernáculo con 100 taches de oro. Otros traen la cubierta de pelo de cabra blanco, que mide por los 45 por 66 pies, y otras cosas más. Estos obreros también después traen las vestimentas especiales de Aarón y sus hijos, ¿sí? Las vestimentas de lino fino, con exquisito bordado, con un manto azul cielo, con el borde de las campanas tintinantes. Todo lo que los sacerdotes iban a estar vistiendo para el servicio de Dios. Y otro lleva la coraza, las 12 piedras preciosas brillantes con diamantes, y otro lleva la corona sagrada que tiene enchapado la frase que dice santidad del Señor. Cada cosa es llevada por uno de los artesanos. Luego viene entrando el altar de oro, el incienso, la mesa de oro, el candelabro de oro macizo batido, y por último un número de portadores encargados por Bezaleel, traen el altar de bronce, traen la fuente y una procesión de lo más brillante y colorida cierra entonces este desfile. ¿Qué habrá sido ver cómo iban trayendo las cosas para ir armando el tabernáculo? ¡Qué maravilla! Pero esto no fue puesto así cada cosa, bueno, como iba cayendo, sino que todo fue puesto en su lugar y Moisés inspeccionó la obra. Dice el texto en Éxodo 39:43, vamos a ver allí, dice: Moisés vio toda la obra y aquí que la habían hecho como Dios había mandado y los bendijo. ¿Sí? Moisés quedó contento, feliz. Era lo que Dios le había mostrado y ese tabernáculo estaba en condiciones de ser ofrecido a Dios. Más tarde, Dios ordenó a Aarón que pronunciara una bendición sobre Israel, que es muy hermosa, que siempre se suele recitar en la iglesia. El Señor te bendiga, te guarde, haga brillar su rostro sobre ti, tenga piedad de vosotros. El Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz, ¿no? Esa bendición sacerdotal tan maravillosa de Números 6:22. Bueno, el tabernáculo fue montado. Como hemos dicho, el primer día del primer mes se armó el tabernáculo, las paredes quedaron sujetas a las tablas, a las esquinas, los zócalos, las barras, todo bien ajustado, todo bien hermético, quedaron firmes. Y a continuación las 4 cubiertas que tendían sobre el marco, la cubierta real ricamente bordada, la de pelo de cabra blanco, los taches de estas cubiertas, como el segundo velo, las pieles rojas de carnero y encima la piel de tejón marrón. Todo uno sobre otro. A continuación fueron colocados los muebles, ¿sí? Los que ya conocemos y hemos repasado muchas veces en los temas previos. La mesa de los panes de la preposición, ¿sí? El altar del incienso, ¿sí? El candelabro, y detrás del velo, bueno, llegó el momento que sería puesta el arca con las tablas de piedra, las tablas de los 10 mandamientos dentro, la cubierta, el propiciatorio con los 2 querubines, ¿sí? Estaban allí de oro batido, mirando allí hacia adentro del contenido del arca del pacto. Muy bien, finalmente vamos a ver el momento cuando ahora hay que ungir todo eso, ungir el santuario y ungir el sacerdocio. Ambos tienen que ser ungidos. ¿De qué manera? Con un aceite especial, un aceite perfumado, mezcla de oliva y algunas fragancias perfumadas. Las 4 fragancias que componían este perfume eran la mirra pura, la canela dulce, el cálamo dulce y la acacia. Estas especias, que pesaban unas 48 libras, se mezclaban con unos 5 o 6 litros de aceite de oliva puro, y entonces el perfume combinado con el aceite representaba la obra del santuario que iba a contar con la
combinación de la obra de Cristo y su Espíritu obrando en el sacerdocio y en los ritos que iban a desarrollarse allí. La cooperación íntima, así como el aceite estaba junto con el perfume, Cristo y su Espíritu, el Espíritu Santo estaban allí unidos en la obra del ministerio. Luego de esto, este mismo aceite con el que se ungió el tabernáculo fue el que ungió a Aarón, sus ropas y a sus hijos también. El Salmo 133 nos hace ver que se derramó aceite sobre su cabeza, su barba, sus vestiduras, fueron rociados con el óleo santo. También sus hijos fueron sus ayudantes y también consagrados para el ministerio sacerdotal. Y ahora llegó el momento del primer sacrificio, que tenía lugar en el nuevo tabernáculo instalado. Como Dios en el jardín del Edén ofreció el primer sacrificio, prefigurando el sacrificio que más tarde hizo Jesús en el Calvario, Moisés, que por designación divina era representante de Dios hacia Aarón, ofreció entonces Moisés el primer carnero de la consagración. Cuando mató el carnero, tomó de su sangre, la puso sobre la punta de la oreja de Aarón, el pulgar de la mano y también uno de los dedos de sus pies, ¿no es cierto? El pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. La consagración completa significaba esto. La oreja, el pulgar de la mano, el dedo gordo del pie, estaba todo el sacerdote consagrado, lo que escuchaba, lo que hacía, dónde iba, todo tenía que estar en obediencia al principio de Dios establecido para el ministerio del santuario. Una vez que, Moisés entonces ofreció sobre el altar esta ofrenda, Dios aprobó y salió un fuego delante de Jehová que consumió el sacrificio. Y todo esto fue aclamado por el pueblo. De este modo Dios expresó su aceptación de la obra y la consagración de Israel y sacerdocio a esto, que no era una carpa más, una carpa real como algunos reyes tenían, sino que era el santuario de Dios, obrando o siendo inaugurado para beneficio de los pecadores que buscaran allí a Dios. Todo esto entonces no es solo un ritual vacío, cultural, que quedó allí perdido en el desierto, sino que es de alguna manera anticipo de algo más grande que tuvo lugar tiempo después. Porque este tabernáculo, esta carpa, de alguna manera era anticipo del tabernáculo o el santuario celestial. El establecimiento y la unción del santuario terrenal eran un tipo de establecimiento y la unción del santuario celestial, que tuvo lugar cuando Cristo mismo, después de haber sido ofrecido sacrificio, 50 días después fue ascendido al cielo y entonces ahí Cristo inauguró el santuario celestial, donde ministra Él y un día también ministrarán los redimidos comprobando los juicios justos de Dios. Así será entonces la obra que tendrá lugar, que tiene lugar y seguirá teniendo lugar en el templo celestial. Cuando el tabernáculo fue erigido y el servicio de consagración fue completado, todo lo que Dios le ordenó a Moisés fue hecho. ¿Qué sigue después? Dios entonces, desde ese momento en adelante, morando con sus hijos, morando con su pueblo, acampando con Israel, paso a paso rumbo a la tierra prometida. Toda esta asamblea ahora estaba completamente satisfecha porque estaban Dios con ellos. Una nube de gloria se posó sobre el tabernáculo y ellos pudieron ver visiblemente que Dios estaba con ellos y que había cumplido con la promesa que les había hecho. Hágame un santuario para que yo habite en medio de ellos. Ellos ofrendaron con fe, trabajaron con dedicación, pusieron cada cosa en su lugar y Dios los premió, los recompensó con su presencia permanente entre ellos al acampar paso a paso junto con su pueblo rumbo a la tierra prometida. Bueno, Dios sigue estando con su pueblo, por supuesto, ¿sí? Todos los días hasta el fin del mundo, y en la casa de Dios sabemos que podemos encontrar a Dios mientras nos preparamos para un día habitar en su presencia en la Nueva Jerusalén, que tendrá a Dios mismo en forma visible junto con su pueblo por la eternidad.